Cifras de la Oficina del Censo estadounidense: durante el primer semestre del 2020, el comercio entre México y Estados Unidos cayó 21.3%, en contraste con el mismo periodo del 2019. Para hablar sobre este tema, tengo el gusto de saludar a Carlos Teissier, analista internacional. Carlos, buenas tardes, gracias por tu tiempo. Al contrario, Pedro, muchas gracias por la invitación, encantado siempre. Carlos, cayó el comercio entre México y Estados Unidos en el primer semestre del año. ¿A qué se debe? Mira, primero yo quisiera hacer una precisión. ¿Sí? Usando los mismos datos del Departamento del Censo, las exportaciones de México a Estados Unidos, yo hice un comparativo para poder hablar de manzanas y peras, ¿sí? Lo que hice fue comparar los periodos de enero a junio de los últimos 4 años. Nada más para darte un dato. De enero a junio 2017, 154,000 billones. 2018, 168,000 billones. 2019, 179,000 billones. Y 2020, 144,000 billones. Esta cifra por sí sola no nos sirve para dar un dictamen, porque tienes que ver la otra parte, la parte de las importaciones. En otras palabras, la balanza comercial de México es lo que le vendemos a Estados Unidos menos lo que le compramos a Estados Unidos. Pero la caída en lo que le compramos a Estados Unidos es muchísimo más alta. De tal manera que la balanza comercial, es decir, lo que México gana de venderle y comprarle a Estados Unidos, el resultado final, el de ahorita es un poco más bajo que el del año pasado, pero es más alto que los años anteriores. En otras palabras, nuestra balanza comercial, a pesar de que estamos exportando menos a Estados Unidos, nuestra balanza comercial no se ha caído tanto por el hecho de que estamos importando mucho menos también de Estados Unidos, ¿sí? Y este es el reflejo del flujo de la actividad de manufactura. Es decir, cómo por la frontera pasan piezas que se convierten luego en elementos más grandes y vuelven a pasar la frontera para el otro lado y se convierten en elementos más grandes. Y este transitar de flujos para poder construir, por ejemplo, un coche, esto lo explica, ¿sí? Es, por ejemplo, lo que se habló durante la semana del famoso superávit que es mayor ahora en México. Sí, pero repito, los números en ese sentido no los podemos interpretar tácitos porque nos vamos a equivocar. Lo que tenemos que ver es lo que se llama en el ambiente de las empresas leer las hojas del té, es decir, todos estos números que estamos viendo, ¿qué nos quieren decir a futuro? Si nosotros nos vamos hacia atrás y vemos las tendencias, vamos a sacar las curvas. Claro que no son exactas, pero podemos sacar las curvas probables. Todo está manejado por el consumo y el consumo está a la baja. Entonces, en este momento, a pesar de que traemos un superávit de enero a junio de 45,000 billones de dólares, es decir, le hemos vendido 45,000 billones de dólares más a Estados Unidos de lo que le hemos comprado, esto no puede darnos un indicativo de que así va a estar el resto del año, porque este número se va a venir abajo. La lógica nos dice que se va a venir abajo. Y además porque la economía de México no se ha reactivado al 100%, y si lo comparamos con Estados Unidos, con la economía, y con China, no estamos ni cerca tampoco de lo que se han reactivado ellos. No, lejísimos. Por ejemplo, el Statista acaba de sacar el dato de que espera una caída del 9% para México en el PIB. A mí se me hace que se quedaron cortos. En junio pasado, hace apenas un mes, salimos del top 25 de los mejores lugares para invertir en el mundo. Y todo esto va a influir, es decir, además de que Estados Unidos está completamente contraído, no nos podemos olvidar de que es época electoral en Estados Unidos, muy diferentes panoramas los que van a pintar si gana Trump o si gana Biden. Son dos panoramas completamente diferentes. ¿Consideras que es cada uno? ¿Cómo lo describirías? En pocas palabras, Trump va a volver a insistir en Estados Unidos.
Trump no se ha dado cuenta que Estados Unidos no puede ser el líder económico del mundo, ya no puede serlo. Y Biden se va a inclinar más por forzar un bloque, que es el bloque de Norteamérica, como líder económico del mundo. Entonces, mientras Trump va a ver solo por Estados Unidos, Biden va a trabajar por una integración regional, porque sabe que esa es la única manera de hacer una presencia en la economía global ante jugadores como China y como la Unión Europea y el sureste asiático también, ¿verdad? Carlos, cuando comenzó la pandemia se decía que México podía aprovechar su localización geográfica para que Estados Unidos nos comprara a nosotros lo que le compraba a China, pero el resultado no fue así. No, porque ahorita pues nadie está comprando, digo, se están haciendo las compras más únicamente las necesarias, y el nombre del juego en la reactivación es participación de mercado. En otras palabras, los mercados se vinieron abajo. Entonces, la única forma que tienes para crecer es ganarle mercado a otros países o a otras empresas, dependiendo de qué estemos analizando. Y en ese sentido, pues Estados Unidos se ve mal y México también, ¿no? Claro, pero ¿se puede recuperar algo del terreno perdido, al menos durante este año? Yo creo que sí. De hecho, la lección nos las están dando los países asiáticos. Si nosotros vemos los números del Fondo Monetario Internacional, las expectativas de crecimiento, pues todas las regiones del mundo tienen PIBs negativos para este año, con la única excepción de Asia. Entonces, allí ahora la idea es ver, o sea, ¿qué están haciendo? ¿Qué hicieron? Una, fueron muy ordenados, y dos, en el momento de la reactivación, ellos están bajando sus expectativas de utilidades para poder ganar participación de mercado. Es como si tú haces descuentos o quieres vender al precio que estabas vendiendo hace un año, ¿sí? Claro, con tal de obtener un nuevo cliente, de permanecer entre tus clientes también y de esa forma bajas las utilidades. Lo platicábamos antes de la pausa, Carlos, ¿es la gran diferencia entre una economía cerrada y una abierta? Bueno, no podemos olvidarnos que China tiene una economía cerrada en el sentido del control del Estado, es decir, el Estado controla muchos de los elementos de la economía. Y esto que hemos criticado mucho nosotros acá en Occidente, en esta época, por ejemplo, resulta ser una ventaja, ¿sí? Porque ellos pueden mover algunos mecanismos en forma mucho más fácil porque tienen el control de los mismos. En otros países como Estados Unidos, como México, pues eso no se puede hacer, ¿sí? Las economías están mucho más abiertas. Entonces, también ahí se nota, bueno, a veces piensas, bueno, ya no sé qué es lo mejor, ¿sí? Si tener una economía cerrada o una economía abierta. Por último, Carlos, ¿qué conclusión nos puedes brindar de la situación comercial entre Estados Unidos y México? En este momento se trata de desarrollar confianza. Yo creo que México tiene que enfocarse en enviar señales que generen confianza en los mercados. Es decir, cuando vemos el dato de la cantidad de dinero que ha salido de México en los últimos 2 o 3 meses, la cantidad de inversión que ya no está llegando, que nos bajaron el índice de confiabilidad. Cuando juntas todas esas cosas, el mensaje que estás enviando a los grandes capitales no es bueno. Entonces, no vamos a poder restablecer una economía si ahuyentamos a la gente que puede venir a fortalecerla. Y eso mismo le está pasando en este momento a Estados Unidos, a una escala muy diferente, ¿verdad? Pero ambos países tienen que preocuparse por generar confianza, y eso se consigue mandando el mensaje de que estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Hay que ver cómo las hacemos. Con eso nos quedamos. Carlos Teissier, gracias por tu valiosa información, como siempre. Al contrario, Pedro, encantado. Muchas gracias. Que tengas excelente domingo.